Bienvenidos una vez más al estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hasta este momento ya llevamos 11 capítulos estudiados. Y hoy estaremos estudiando el capítulo que lleva por título Jesús, nuestro modelo de generosidad. Es interesante cuando nos acercamos a la Biblia, principalmente en los Evangelios, para estudiar la vida de Jesús, cómo los mismos presentan una perspectiva a cada uno de acuerdo a su contexto. Según los estudiosos bíblicos, el Evangelio de Mateo se concentra en una audiencia mayormente judía, porque quiere demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías. Sin embargo, el Evangelio de Marcos se concentra en presentar a este Jesús que es el Jesús en acción, el Jesús que está identificándose con el sufriente. Pero el Evangelio de Lucas entonces nos presenta a Jesús como el Salvador de toda la humanidad, el Jesús que toca al leproso, el Jesús que hace milagros de sanidad, el Jesús que muestra la generosidad. Y por último, el Evangelio de Juan presenta los aspectos divinos de Jesús, el Jesús encarnado, el Verbo que vino a habitar con nosotros. Hoy queremos estudiar un aspecto importante de la vida de Cristo, que es su generosidad, enfocándonos específicamente en el Evangelio de Lucas, y luego pasaremos a ver cómo el apóstol Pablo, tanto en la segunda carta a los Corintios como en la carta a Filipenses, presenta ese tema de la generosidad de Cristo, cómo Cristo tomó la forma de siervo y cómo Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Sin lugar a dudas, lo que vamos a estudiar en el día de hoy va a cambiar nuestra manera de aproximarnos a Cristo. Claro está, el Señor nos llama, nos invita a que podamos venir a Él y aprender. Y Él nos quiere enseñar ahora a que seamos generosos. Todas las cosas que podamos hacer en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia, llevan como objetivo responder a una de las preguntas más importantes que vamos a responder al final de este estudio, y es ¿quién gobierna mi vida? Si soy humilde en lo que Dios me ha pedido, en el trato con los demás, en el uso del tiempo, en el uso de los recursos y en la manera en cómo cuido mi cuerpo. A estas interrogantes daremos respuestas al final de este capítulo. Así que, queridos amigos, quiero invitarlos a que puedan estudiar una vez más con nosotros este maravilloso libro, Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y vamos a dar respuesta a esta maravillosa pregunta: ¿quién gobierna mi vida? Te habla tu amigo, el pastor Ismael Méndez. Bienvenidos. Una vez más, bienvenidos. Te habla tu amigo, el pastor Ismael Méndez. Estamos en una entrega más del estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Hoy vamos a estudiar un aspecto muy importante de la vida de Jesús. Vamos a estar hablando de la generosidad de Jesús. Me acompañan nuevamente tres jóvenes que ya ustedes conocen. Estuvieron con nosotros en una entrega anterior. Estoy hablando de Indira Vargas, Julio Mora y Jeronel Reyes. Chicos, bienvenidos. Gracias, una vez más felices de estar aquí compartiendo lo estudiado en este interesantísimo libro. Así es, hemos aprendido bastante acerca de cómo aprender de Jesús y realmente estamos fascinados de compartir con todos ustedes pues la riqueza que está en este libro. Amén, amén, qué bueno. Para mí siempre es un placer volver a encontrarme con ustedes. Qué bueno. Sí, hoy tenemos un estudio bien interesante, porque los evangelios, cada uno presenta una perspectiva diferente del ministerio de Cristo. Mateo se enfocó más a una audiencia judía, Marcos quiso presentar ese Jesús en acción, Lucas ese Jesús generoso, y Juan resaltaba los aspectos divinos de Cristo. Pero hoy vamos a hablar de cómo el doctor Lucas presentaba la generosidad de Jesús. ¿Cómo Lucas habló de este tema
de la generosidad de Cristo? Bueno, Lucas, al ser médico, pues él se enfocó mucho en los milagros curativos de Jesús. Y menciona específicamente la mujer del flujo de sangre, menciona la resucitación de la hija de Jairo, habla acerca de la cura de leprosos, la sanación del hombre que tenía la hidropesía. Entonces, vemos a un Cristo que es generoso con la gente que necesita ese milagro curativo, que quizás una de las cosas que más le impresionaron, por ejemplo, a Lucas, era que Jesús tocaba a los leprosos. Tocó al leproso. O sea, el leproso le dijo, si quieres puedes sanarme. Y Jesús lo tocó. Eso para ellos, eso era algo inaudito porque era una enfermedad, bueno, es una enfermedad muy contagiosa, pero en ese tiempo también se consideraba algo inmundo. Una persona que estaba con un castigo de parte de Dios. Exactamente, y Jesús en su gran generosidad solo quería buscar el bienestar de esas personas y hasta en ese hecho de tocar el leproso se ve qué tanto amor tiene Jesús por la gente. Chicos, me gusta mucho ver que Lucas, cada vez que aborda la imagen de Jesús, nosotros lo vemos, no sé si ustedes notan el detalle, que se toma tiempo con las personas, que para bendecirlos, para aportarles, se toma tiempo, no se apura, no se afana, que verdaderamente muestra un interés particular en ese individuo. Lucas resalta estos detalles y solamente algo así puede surgir de una persona que en su corazón abunde y sobreabunde la generosidad. Sí, Lucas presenta a un Jesús que daba sin esperar nada a cambio. A un Jesús que daba más allá de cosas materiales. A un Jesús que estaba comprometido con la gente. A un Jesús que estaba interesado en el bienestar. Y esto se puede definir en una sola palabra: generosidad. Nuestro Dios encarnado, nuestro Jesús, fue alguien totalmente generoso. Sí, porque si vamos a lo que es generosidad, lo buscamos en el diccionario. Generosidad es dar. Y Jesús se dio a sí mismo. Por eso es que Jesús toca al leproso. Me doy a mí mismo. Jesús vino de ser el rey del universo, el príncipe del universo, y se dio por cada uno de nosotros. Vino y se humanizó y se dio. Y eso me da a entender a mí que yo como humana también puedo darme a los demás. Así es. Podemos leer, Indira, por favor, ayúdanos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, porque además de Lucas, el apóstol Pablo muestra un interés especial en este aspecto de la vida de Jesús, de la generosidad de Jesús. Dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Wow. Profundo. Totalmente. Pablo está presentando que el mayor activo, si lo podríamos decir así, que Jesús tenía era su bondad. O sea, los seguidores de Jesús lo seguían por su bondad. ¿Cuánto contrasta eso con la realidad humana? En donde para nosotros entender que estamos siendo prosperados, debemos acaparar y tener para nosotros, en la dinámica celestial, el rico es quien más da. El que verdaderamente era rico se hizo pobre. Sí, se hizo pobre para ayudarnos a nosotros, que realmente somos pobres para que seamos ricos. Exactamente. Y si nos vamos a lo práctico, Señor, yo siempre he dicho, nosotros somos administradores de las riquezas del Señor. O sea, el Señor dice, Indira, yo te voy a bendecir, es como yo lo pienso, te voy a bendecir con tanto, para que tú administres eso y que también otros puedan ser bendecidos con eso. No quieras acapararte con todo tú. O sea, sé bondadoso. Date, yo te estoy bendiciendo para eso. Da la parte que me corresponde, dice el Señor. O sea, y es interesante cómo siendo el dueño de todo, se dio a sí mismo. Siendo rico, se hizo pobre. No hay nada que yo pueda darle a Dios que no le pertenezca a Él. Exacto. Porque todo es de Él. Exacto. Todo es de Él. Entonces, en este contexto, vemos al apóstol Pablo que considera ese aspecto de la vida de Cristo, esa generosidad de la vida de Cristo como algo sumamente importante. ¿Qué podríamos decir nosotros de la declaración de Jesús que hizo en Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58? Voy a parafrasear, donde Jesús dijo que
hasta las zorras tienen donde dormir, tienen lugar. Pero que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Jesús ni siquiera estando en la tierra quiso tener posesiones materiales, sino que se dio a sí mismo en la predicación y ayudando a otros. ¿Qué nos dice esto acerca del desprendimiento que debemos tener? Fíjate cuándo fue que el Espíritu Santo se derramó. Cuando no había, o sea, cuando se derramó el Espíritu Santo, dice que no había nada de nadie. Todo era de todos. Estaban en común todas las cosas. Exactamente, estaban en común todas las cosas. Había un desprendimiento. Yo no sentía que eso era mío solo, sino que mi generosidad brotaba. Y ahí estaba el Espíritu Santo. Claro, y en el ejemplo de Cristo vemos la generosidad hecha humana. O sea, el Dios encarnado estando en medio de su pueblo, dispensando sus riquezas. Comentabas ahorita el texto y me pongo a pensar, cuando nosotros nos acostumbramos a algo, cuando ya tenemos algo, qué difícil se nos hace desprendernos de eso. Cuando usted puede contar cualquier cosa y sentirla como suya y que de repente ya no la tenemos, eso nos hace inclusive sentir hasta desvalorizados como personas. Sin embargo, Cristo vino a la tierra, podemos decirlo desde una perspectiva humana, totalmente desvalorizado, desprovisto, y fue cuando mayor se mostró como Dios, como el Dios que nos alcanza. O sea que de manera enfática nosotros podemos ver que en la forma en que en el reino de los cielos se manejan las cosas es cuando nosotros, o cuando en el cielo nosotros nos damos y nos desprendemos y podemos mostrar la misma generosidad que mostró Cristo, nuestro ejemplo. Por eso es que considerar la generosidad de Jesús y entender las implicaciones teológicas de esta generosidad son cosas totalmente distintas. Y para ello yo quiero que podamos buscar un texto bíblico, que vamos a recurrir a este texto bíblico. Julio, si puedes ayudarnos allí con Filipenses capítulo 2, versículos desde el 5 hasta el 11. Querido amigo que está allí, presta mucha atención, el texto va a estar en la pantalla. Son declaraciones muy importantes que nos van a ayudar en este estudio. Dice así, Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Wow! No cabe duda de que Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, es uno de los pasajes más ricos en el Nuevo Testamento. Lo acabamos de leer. Así que en este momento vamos a una pausa y retornamos en breve. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos de regreso y continuamos con el estudio del libro
Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos estudiando y hablando acerca de Jesús como nuestro modelo de generosidad. Julio estaba leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11 y veíamos allí cómo Jesús se despojó a sí mismo. Sé que tenías algún comentario, este es el momento. Sí, o sea, nosotros podemos ver el nivel de entrega que tenía Cristo. Cristo se despojó de todo, de toda su gloria, de todo lo que le pertenecía, todo para humillarse, convertirse en un siervo y siendo humano, él no se convirtió en el rey de los humanos, él se convirtió en el siervo de nosotros mismos. O sea, es un nivel de entrega tal que a nosotros no nos cabe mejor ejemplo que Cristo como una persona generosa. El mayor ejemplo de generosidad de Jesús entonces fue su encarnación. Su entrega. Su entrega por completo. Y es interesante esto, que no fue una transacción financiera que realizó, sino que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. A mí me gusta mucho pensar sobre ese tema lo siguiente, y es que cada uno de nosotros, con las distintas posesiones que tenemos, hacemos la siguiente transacción. Nuestra identidad la pasamos hacia las cosas que tenemos e inmediatamente esas cosas ya forman parte de nosotros. Cuando se nos pide que entreguemos algo de esas cosas que entendemos que hacen y forman parte de nuestra identidad, nos están quitando a nosotros mismos y nos rebelamos contra eso. Pero la grandiosidad del cielo, la grandiosidad de Cristo es, siendo dueño de todo e identificándose con todo, no quiso nada con tal de rescatar al ser humano. Así es, y que estamos hablando que no fue un buen hombre que hizo un gran sacrificio. No fue que hubo un ser humano que quiso despojarse para ayudar a otro ser humano, que lo poco que tenía lo dio para ayudar a otro. No, estamos hablando de Dios, el dueño del universo, el dueño de todo, que por medio de Él se hicieron todas las cosas, se encarnó, se entregó a sí mismo y tomó esa forma de siervo. ¡Qué entrega! ¡Qué sacrificio! ¡Qué decisión! Y todo eso lo hizo por amor de ti y por amor de mí. Y hoy nos hace una invitación, que vengamos a Él. Esa es sencilla su invitación. Venid a mí, aprendan de mí. Y una de las cualidades es aprender de su generosidad. Mira, no podemos dejar de mencionar un personaje. Y quiero leer algo aquí que los autores escriben. El que no hizo guerra para exigir que lo trataran como a Dios por su generosidad, verá el día en que toda la lengua lo alabará y toda rodilla se doblará delante de él. ¿Y a qué se refiere? Porque mencionamos a Lucifer. Fíjense quién es el que quiere ser como Dios. Y Jesús, al contrario, quería venir a redimirnos a nosotros. O sea, se despojó de ser Dios mismo para venir a la tierra a morir por nosotros porque nos amaba. Vamos a la diferencia de una persona que fue creada por Él y Él mismo que se despojó por nosotros. Es que lo contrario a la generosidad es el egoísmo. Y nuestros primeros padres quedaron infectados de esto. Satanás, creado un ser perfecto cuando era llamado Lucifer, obviamente, Dios no creó a Satanás sino a Lucifer. El orgullo se posesionó de él, el egoísmo también, y la raza humana ha quedado infectada con esto, y de allí mismo también viene el orgullo. Pero Jesús es todo lo contrario. Tenemos aquí un contraste bien interesante, ¿no? Cómo el dueño de todo se despojó, y los que no éramos dueños, quisimos apropiarnos, y hoy en día sucede igual. Sucede igual. ¿Por qué? Porque el Señor se ha reservado una parte que le pertenece. Él ha dicho, los diezmos me pertenecen. Ese 10% es mío. Pero hay gente que se adueña de eso. Yo creo firmemente que un antídoto contra lo que es el egoísmo es el amor. Pero para obtener el amor debemos de venir a Cristo y estar en comunión con Él. Porque no hay forma en la que nosotros, con el corazón que tenemos, cargado de pecado, podamos generar en nuestro corazón generosidad. Solo Dios la coloca allí y Dios tiene el método para hacerlo y primero debemos venir a Él. Es que Dios coloca el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros.
nada nace bueno de nosotros, solamente Dios lo pone y lo pone cuando vamos a Él. También hay un asunto en lo que estamos hablando y es que el amor de Dios nos evita el egoísmo, pero también Dios usa el método de indicarnos a cada uno de nosotros que no somos dueños de nada, simplemente administradores de las cosas de Dios. Cuando entendemos que nada nos pertenece y que todo le pertenece a Dios, y cuando sabemos que debemos venir a Dios en busca de que nos dé de su amor, nuestra vida va a cambiar. Y qué bueno que cuando nuestra vida cambie seamos más semejantes a Cristo y obviamente la generosidad será un resultado. Claro, porque la generosidad se manifiesta en la obediencia. Y vemos que Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, cambió su estatus, o no se aferró a su estatus más bien, sino que vino a estar igual que nosotros y lo hizo por amor, pero al mismo tiempo por obediencia pura, obediencia literal a quien es nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Sí, Jesús vino a ser ejemplo de cada uno de nosotros. O sea, Él siendo Dios, Él asumió la forma de humano, de siervo, y fue obediente a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios y haciendo las cosas que Dios le indicara que hiciese. Él en ningún momento antepuso, como mencionabas, su estatus de Dios para aferrarse, para hacer su voluntad o dejar de hacer cosas que quizá Él no quisiera hacer. Porque Él sufrió. Jesús sufrió tomando la forma de humano. Él sufrió intentando hacer la voluntad de Dios porque la paga del pecado iba a ser la muerte. Era la única vía que había, que Él se había ofrecido. Y durante su sufrimiento, Él incluso le dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, Pásala. por favor, pásala, pero que se haga tu voluntad. Siempre sumiso y obediente. El mejor ejemplo también de obediencia lo tiene Jesús. Es que esa forma de siervo, las implicaciones que tiene allí es muchísima. El ser humano no quiere aceptarlo, pero somos siervos. Y Jesús tomó esa forma de siervo. Y Pablo describe nuestra realidad como que somos esclavos. Nosotros somos siervos esclavos, o siervos de Jesucristo, o siervos de Satanás. No hay un punto medio. No hay un punto medio. No hay otra posibilidad. Yo creo que cabe la pregunta en este momento, ¿existe verdadera generosidad sin obediencia? No puede servir. Porque nosotros o le servimos a Dios o le servimos a Satanás. O estamos alineados con Dios o estamos alineados con Satanás. O pasamos tiempo con Dios o pasamos tiempo con Satanás. O nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestros recursos se invierten en la causa de Dios o se invierten en la causa de Satanás. O sea, no existe un punto medio donde yo pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo. No. Por eso la invitación de Jesús a que vengamos a Él. Y Él vino a nosotros y tomó la forma de siervo. Se puso al nivel nuestro para enseñarnos que aún en este mundo de pecado es posible servirle al Dios del cielo. Yo no sé si ustedes están entendiendo que muchas personas pueden pensar que porque damos un donativo aquí o allá, somos generosos y podemos ser catalogados como personas generosas. Si nosotros contrastamos nuestra generosidad a los pies o a la luz de Cristo, nos vamos a dar cuenta que nuestra generosidad queda muy corta, porque realmente no es generosidad, muchas veces puede ser lástima, muchas veces puede ser un poco de pena, un poco de dolor, un sentimiento de simpatía o empatía en algún momento aquí, por allá esporádico. Pero cuando Cristo se entregó todo, no un poquito. Eso es generosidad. Sí, y en esa dirección lo que dices, antes de que Julio haga su comentario, los autores aquí señalan algo interesante en ese tenor. Y es que por esa razón es que Pablo le dice a los creyentes de Filipos que ellos trataban, ¿verdad?, de cada uno buscar sus propios intereses, de que en lugar de tener esa aptitud contenciosa, ellos debían imitar la actitud de Cristo, que siendo Dios mostró humildad sometiéndose al Padre. Y yo quería comentar acerca de lo que decía Jeronel, de lo gran generoso que era Jesús. En la página 147, en el libro se recalca
La generosidad de Jesús es ilimitada. Él no fue generoso una vez y para siempre. Él sigue siendo generoso con nosotros. Lo vemos a diario, todos los días y a cada momento. Wow, ese es el mensaje que Pablo intenta transmitir en su carta. Y es el llamado, es el llamado que nos están haciendo a nosotros ahora. Lo que se escribió antes fue para nuestra enseñanza. La historia de Jesús, que es el mayor acto de amor, de darse por nosotros generosamente, estamos llamados a hacerlo con los demás, a despojarnos de eso, lo que creemos que es nuestro derecho de estar bien, estoy en tal posición, despojarme de eso y darme por lo que más me necesitan en actos de generosidad. Por eso es que al venir a Cristo, Pablo nos enseña en su ejemplo de que aunque en la cruz se alcanzó el punto máximo de la generosidad de Jesús en ciertos aspectos, pero esta sigue su curso. No fue una vez y para siempre como leyó Julio, no. El sacrificio sí, pero la generosidad sigue siendo constante. Cada día está allí con nosotros, a pesar de no merecerlo. El Maestro sigue allí y no, esa generosidad de Él no tiene principio ni tiene final. No, nosotros pensar como, me voy al hilo de Jeronel. Algunas veces nosotros entendemos que esos actos que hacemos son una cuota. Ya yo de mi cuota de generosidad este mes. Sí, exacto. Yo regalé tal y tal cosa este mes. Pasó una tormenta, ya yo dice, no señores, es diario. Y tenemos personas a nuestro alrededor que lo necesitan de nuestros actos generosos, sean enfermos, sean personas que necesiten cosas materiales, sean personas que necesiten conocer de Jesús. Eso también es un acto de generosidad. Conocer ese mayor amor que hizo por nosotros y de que hay esperanza en un mundo que va a deriva. Y mucha gente está mal por eso. La norma es elevada. Cuando nos comparemos, no nos comparemos con nuestros pares, comparémonos con Cristo. Y en ese sentido, no sé, quizás alguien puede tener la idea de que a la hora de ser generosos tengo que entrar la mano en el bolsillo. Uno de los mayores activos y recursos que tenemos es nuestro tiempo. Exacto. Se es generoso también dando de nuestro tiempo. Así es, y me gusta mucho, ya para cerrar esta parte e irnos a una pausa, es que el apóstol Pablo también en alguna ocasión dijo en Gálatas 2:20, crucificado estoy juntamente con él. Dios no espera que tú y yo estemos crucificados como lo fue Cristo, pero sí espera que crucifiquemos el yo junto con Cristo. Y eso se logra aceptando la invitación de Jesús que transforma el carácter. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Antes de la pausa estábamos hablando de la importancia de ser crucificado con Cristo, de que el yo quede allí crucificado. Quiero pedir ahora que, por favor, puedas leerme, Jeronel, en Mateo capítulo 23, versículo 12, ese importante texto. Allí leemos, Jesús dijo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando Dios nos pide que hagamos su voluntad, es simplemente que andemos en sus caminos. Y eso es lo que debemos hacer. Al venir a Cristo, aprender de Él, es llegar también a ser humildes, aprendiendo del Maestro. Sí, hay un texto que mencioné en el libro, en la página 148. Dice, Jesús te dice hoy, aprende de mí que soy generoso. Aprende a ser humilde delante de Dios. No intentes tomar el control. Deja que Dios sea quien gobierne tu vida. No intentes trazar el camino.
Reconoce que Él es el camino. No creas que puedas inventar tu propia verdad. Admite que Dios es la verdad. ¡Wow! Poderoso. Wow. Increíble cómo Jesús nos enseña, una vez más, a ser siervos. Cómo Jesús nos enseña a que aprendamos de Él y le demos el control de nuestras vidas. Por eso en esta parte final del programa cabe hacernos algunas preguntas. Porque quizás alguien esté allí cuestionándose. Quiero ser generoso como Jesús, pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo puedo ser humilde delante de Dios? ¿Cómo puedo practicar la generosidad de Cristo? O más bien, respondamos a la pregunta más importante. ¿Quién gobierna mi vida? O sea, ¿gobierna mi vida Jesús o gobierna mi vida el mundo? Como decíamos anteriormente, estamos con Dios, estamos con el mundo. ¿Cómo somos también generosos con nosotros mismos? ¿Cómo yo estoy llevando mi cuerpo? ¿Cómo estoy siendo temperante para tener salud? Y en un mundo que ahora mismo vivimos, un mundo enfermo, ¿cómo yo combato eso? Y todo está en la palabra de Dios. Y todo lo que nos dice Dios es para que nosotros vayamos mucho mejor. Así que, ¿qué comemos? ¿Qué bebemos? ¿Qué vemos? ¿Qué hacemos? Debemos preguntarnos eso, porque con nosotros mismos también tenemos que ser generosos. Si Dios está controlando ese aspecto de mi vida. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es. Otra forma en la que nosotros podemos aportar a ser generosos es qué hacemos con nuestro tiempo. Jeronel decía, a veces el asunto de ser generoso no es dar dinero, es entregar tiempo. Cómo administramos nuestro tiempo nos deja claro a quién es que le servimos. La gente puede notar si nosotros guardamos el sábado. Eso está en nosotros. La gente sabe cómo nosotros utilizamos el tiempo. Se dedica a la gente a entender que nosotros le servimos a un Dios y que todo lo que hacemos lo hacemos para glorificarle. Esas son preguntas que debemos hacernos. Si realmente nuestro tiempo nosotros se lo damos a Dios. Tremendo. Yo creo firmemente de que todo lo que nosotros hemos conversado aquí no es más que un termómetro de lo que hay en el corazón. Si alguno de la audiencia que está con nosotros entiende que debe practicar estas cosas para entonces obtener el favor divino, no ha entendido nada de lo que estamos diciendo acá. No. Realmente lo que estamos diciendo acá primero es acércate a Dios. Y en la medida de que tú vayas experimentando generosidad en tu corazón, sepa claramente de que entonces está más cerca de Dios. Hay un detalle interesantísimo y es que cómo yo manejo mis recursos también son un termómetro. Estamos hablando de finanzas, son un termómetro de cómo está mi relación con Dios y de cuánto de Cristo hay en mi corazón. Hay humildad. El texto que leímos hace un momento nos dice que nosotros debemos de ser humildes. Ahora mismo hay una cultura que nos indica que debemos de fanfarronear, presentar y presumir nuestros recursos. O quizás estoy yo diezmando y ofrendando porque siento presión en la iglesia. O es porque entiendo que Cristo es el dueño de todo y para yo poder tener una relación correcta con Él, entrego mi ofrenda, mi vida y lo que soy para reconocerle a Él como dueño y soberano de todo lo que yo tengo. Es las cosas que yo creo que debemos de preguntarnos en este momento para entonces saber cuán cerca de Dios estamos. Soy humilde en la forma en la que utilizo mis talentos para Dios. Soy humilde en la forma en cómo me dirijo hacia los demás, en la responsabilidad que Dios ha puesto en mis manos, en el desempeño de mis funciones en la iglesia, en la obra de Dios. Cabe destacar que todo lo que hacemos, lo hacemos porque lo hemos aprendido del Maestro y lo hacemos para su gloria. Así que, querida familia que está allí observando este programa, este estudio del libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. La pregunta más importante que debes hacerte en esta hora es, ¿quién gobierna tu vida? Hemos hablado de diferentes aspectos del cuerpo como templo del Espíritu Santo, qué comemos, qué bebemos, cómo vestimos, del tiempo, cómo lo empleamos, si todos los días son iguales o si hay uno especial que es el sábado, cómo guardo ese día, soy generoso con los demás en ese día, durante la semana, en el uso de los recursos,
¿Puedo yo pedir la bendición de Dios con lo que queda en mis manos? ¿Soy fiel devolviendo los diezmos y las ofrendas? ¿Tengo esa generosidad en la devolución de las ofrendas? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Qué estoy haciendo con los talentos? Todas esas preguntas se resumen en una. ¿Quién gobierna nuestras vidas? Y yo espero que hoy podamos todos decir que nuestra vida es gobernada por Jesús. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ha sido un estudio maravilloso. Capítulo 11 de este libro. Jesús, el modelo de generosidad. Ha sido un placer para nosotros compartir esta entrega y te invitamos a que puedas adquirir el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y yo estoy seguro que tu vida cambiará por completo. Realmente nosotros, para poder ser generosos en todo lo que nosotros tenemos, en todo lo que nosotros hacemos, en nuestro tiempo, cuerpo y todas las cosas que se nos vengan en la mano por gracia divina, solo lo podemos hacer bien si sentimos esa generosidad que hubo en Cristo Jesús. Y yo me pongo a pensar algo, chicos, y es que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, bajó de su trono y se dio. ¿Qué estamos dando nosotros por Jesús? Y si se fijan, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que andemos en sus caminos, al final es para nuestro bien. O sea, por eso es que dice que Él se da por completo a nosotros, porque al final esa generosidad hacia Dios que Él me pide, se devuelve hacia mí. Claro, el mensaje de Pablo tiene que resonar fuerte y claro en cada iglesia, en cada hogar, en cada corazón, en cada dama, caballero, niño, joven, señorita. Haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es un mensaje maravilloso. De verdad que hoy hemos aprendido bastante. Y el Señor una vez más nos hace esta invitación. Vengan a mí, vengan. ¿Pero para qué? Para aprender. Y hoy hemos aprendido acerca de la generosidad de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a ser generosos como Jesús. Y eso se logra, recuérdalo, muy bien, recuérdalo, yendo a Él. Vengan a mí. Esa es la invitación de Jesús. Será hasta una próxima entrega.